Bueno, la presentación de hoy es de oncología molecular, las bases moleculares del cáncer. Lo que tenemos que tener en claro que esto es, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad genética. Desde ahí tendríamos que partir para comprender toda la clase de hoy. ¿Cuáles son los conceptos que entran en cuenta de todo lo que es la oncología molecular? Primero, el concepto básico sobre la etiología del cáncer, las alteraciones esenciales para que se produzca esta transformación. Después, las células que son alteradas, en dónde se alteran, que serían los genes, la regulación y la expresión genética de esta alteración, qué son los oncogenes, los protooncogenes, los genes supresores de tumores, los procesos celulares implicados en la carcinogénesis, qué es la apoptosis y su rol, cuál es el potencial replicativo de esto. Después, lo que es infiltración, conceptos, angiogénesis, metástasis, vía de diseminación, que eso ya se dio en otra clase. Lo que es la citogenética del cáncer, los cambios cromosómicos, la amplificación genética, la epigenética, la carcinogenia. Después, los agentes relacionados con riesgo de cáncer, cuáles son los carcinógenos químicos, físicos, los microorganismos, por ejemplo, ahora que está tan de moda, los virus, y los virus tienen un rol fundamental en esto. La inmunidad tumoral, cómo se produce, los antígenos, los efectores, la farmacología y los agentes antitumorales. Tengamos en cuenta que ese es el futuro del tratamiento del cáncer, la inmunidad tumoral. Descubrir cómo podemos, y es lo que se está logrando, la farmacología, actuar sobre la inmunidad tumoral, hacer fuerte, fortalecer algunos aspectos o disminuir otros, y con eso se lograría el tratamiento y en muchos casos la cura del cáncer. Después los aspectos clínicos, la gradación, la estadificación, que también eso ya se dio en otra clase, y después las técnicas aplicadas al diagnóstico e investigación, que eso vamos a ver brevemente sobre el final, y con esto los marcadores tumorales, antígenos tumorales, qué es un concepto de biobanco, para qué sirve, anticuerpos monoclonales y las técnicas basadas en ADN, ARN, el cáncer familiar y los conceptos de tumores hereditarios. Bueno, entonces, partiendo de todo esto, tenemos que saber que en la carcinogénesis existe un daño genético no letal, que es se produce una mutación por distintos mecanismos, ya sea por agentes ambientales, sustancias químicas, radiación infecciosa, por medios hereditarios o por mutaciones espontáneas. En muchos casos existe la acción de uno solo de estos tres o la combinación de uno o de los tres. Bueno, lo que tenemos que saber es que el tumor se forma por la expansión clonal de una célula precursora dañada, ¿sí? Es una mutación y es una acción clonal monoclonal, ¿sí? Entonces, la progresión a nivel genético de esta expansión clonal se hace por la acumulación de mutaciones sucesivas, ¿sí? Es una acumulación de mutaciones sucesivas. Una única mutación no es suficiente para que se desarrolle el cáncer. Para que aparezca un tumor es necesario que se pierdan los controles múltiples ejercidos por los oncogenes, por los genes supresores del cáncer y por genes reguladores de la apoptosis. La acumulación de estas mutaciones es una consecuencia de la inestabilidad genética de las células anormales. En el año 2000 aproximadamente salió un artículo de la doctora Hanahan que habló sobre las alteraciones esenciales para la transformación maligna. Después esto llevó el nombre del hallmark del cáncer, la marca, el sello de lo que es el cáncer, y se fueron agregando
otras alteraciones que forman parte de estas alteraciones esenciales para la transformación. Entonces ella describió en primer término en el año 2000 varios puntos importantes, como son la autosuficiencia en las señales de crecimiento, la inestabilidad a las señales inhibitorias del crecimiento, la evasión de la apoptosis, el potencial replicativo ilimitado, la angiogenia mantenida y la capacidad para invadir y metastatizar. Esto se fue dando y luego se agregaron otros ítems, como los defectos de la reparación del ADN, la capacidad para evadir la respuesta inmunitaria del huésped, la alteración del metabolismo celular y la inestabilidad genómica. En este dibujo, en este cuadrito, podemos ver una simple explicación de los distintos lugares donde pueden actuar las lesiones genéticas que pueden afectar distintos tipos de genes. Así, tomando el ejemplo, por ejemplo, del citocromo P450, que es un precarcinógeno, cuando este ha sido dañado por una acción directa, un mutágeno de acción directa, se transforma en un carcinógeno reactivo y puede producir directamente una mutación. También, por ejemplo, existen promotores tumorales, distintos tipos, ahí hay 3 ejemplos, de que actúan en una promoción tumoral, es decir, favorecen la progresión del tumor ya con un daño determinado, una mutación determinada. Entonces esta célula con alteración del ADN puede seguir y progresar a un tumor y después con todas las alteraciones como invasión, etcétera, metástasis y otras. Y esa misma célula puede tener otra vía, recuperarse hacia una célula normal o producir la muerte celular. Eso es más o menos un esquema para tener una idea de cuáles son los caminos que puede tener una célula en mutación y en una progresión tumoral. Y acá tenemos los 4 tipos de genes que vamos a ver en las lesiones genéticas que se pueden ver afectados. Los protooncogenes, los genes supresores del tumor, los genes que regulan la muerte celular programada y los genes que regulan la reparación del ADN. Esto lo vamos a ver más o menos a cada uno de ellos. Cómo es la acción que se produce al alterarse estos genes. La mutación de los protooncogenes produce cambios estructurales y o funcionales en las células normales. ¿Por qué? Porque el protooncogen lo que hace son genes incluidos en el genoma humano y regulan el crecimiento y la diferenciación celular normal. Cuando nosotros tenemos alteración de este protooncogen se transforma en un oncogen y entonces altera directamente la función de este protooncogen. Y entonces, en vez de regular el crecimiento y la diferenciación celular normal, va a producir una alteración de esto y entonces esa célula va a tener un crecimiento y una invasividad tumoral descontrolada, ¿sí? Por eso es un proto-oncogen. En condiciones normales está regulado para que ese crecimiento y diferenciación celular sean normal. Cuando está alterado, produce alteraciones en esta situación, crecimiento y diferenciación celular. Acá vemos sencillamente lo que pasa. El gen normal, el protooncogen, hay una expresión. Si hay un estímulo, actúa la proteína y existe su función normal. Control positivo, existe una proliferación. Ahora, no hay estímulo, la proteína no actúa, es simple. En el control negativo vendría a ser la apoptosis.
Y acá tenemos un ejemplo de cómo puede ser esa mutación. Existe una mutación activadora, que sería el cáncer, y una mutación inactivadora que llevaría a una atrofia o una muerte celular. ¿Qué pasa? El gen estimulador, el protoncogen, hace que ante un estímulo se activa el ciclo celular, progresa el ciclo celular. Entonces eso normalmente está regulado. Ahora, si existe una mutación activadora de ese gen mutado, la proteína resulta sobreexpresada, está hiperactiva, se estimula el ciclo en forma excesiva, hay mucha proteína, hay mucho estímulo, entonces esto lleva al cáncer, es decir, una proliferación celular excesiva, incontrolada, y eso es lo que pone de manifiesto ese gen mutado que se va a llamar oncogen. Acá tenemos el segundo grupo de los genes, que estos serían los genes supresores del tumor que inhiben su crecimiento. Es los oncosupresores. Cuando existe una mutación de genes oncosupresores, ¿qué pasa? El oncosupresor normalmente es una proteína que detiene la proliferación celular. Entonces, si una célula está proliferando de más, este gen lo que hace es producir la detención de esta proliferación. Ahora, cuando este gen está mutado, existe una síntesis de una proteína que no funciona. Entonces, no hay detención del crecimiento ilimitado de la célula y es lo que también llevaría al cáncer. Acá tenemos en síntesis un gen normal, que sería el oncosupresor, o gen supresor de tumores, o anti-oncogen. En su expresión hay un estímulo, la proteína normal actúa. No hay estímulo, la proteína no actúa, ¿sí? Es decir, existe un control negativo de la proliferación o control positivo de la apoptosis. Entonces, fíjense lo que pasa en este gráfico, en contrapartida de lo que pasaba con el protoncogen. Tenemos arriba del gráfico, vemos que en condiciones normales es un gen inhibidor. Entonces frena normalmente la proliferación de las células, es decir, frena el ciclo celular. Si esta proteína llega a estar mutada, la que tiene acción en su efecto cancerígeno es la mutación inactivadora, ¿sí? Es la que va a llevar al ciclo del cáncer. ¿Por qué? Porque este gen mutado no se sintetiza la proteína o es inactiva, entonces no se frena el ciclo celular normalmente y avanza con excesiva facilidad. Y esto lleva a la proliferación celular excesiva y esto lleva entonces a la proliferación de esta célula que, si tiene alteración genética, va a ser una célula cancerígena, ¿sí? Entonces, en este caso, el gen normal se llama gen oncosupresor o supresor de tumores. Acá tenemos un gráfico en donde se ve las alteraciones en la traducción de la señal extracelular y también se pueden ver en el interior y en el núcleo de la célula, de acuerdo a donde esté la proteína, donde esté el receptor, ya sea en la membrana citoplasmática, en el citoplasma o en el núcleo. Y fíjense cómo todas estas mutaciones van a alterar los genes de diversas proteínas y un descontrol, ya sea en la proliferación celular, ya sea aumentando el ciclo celular o disminuyendo o retardando el mismo. Y hay genes muy importantes como son los genes del P53, que es un ejemplo clásico en este tipo de mutaciones, que se va a dar en la traducción en el núcleo. No va a transcribirse este P53 o va a haber una sobreexpresión de este P53.